Televidentes, ¿cómo están ustedes? Muy buenos días, gracias por acompañarnos como siempre en este espacio de Rumbo Camino a Carondelet, donde todos los candidatos presidenciales mostrarán su oferta y por supuesto nos contarán cuáles son esos planes para convencer al electorado de que pueden ser la opción para gobernar este país los siguientes años. Como es el formato de este espacio, tendremos un primer momento para hablar de la economía, la dolarización, la reactivación económica y el empleo, además del tema de la deuda externa y las obligaciones internacionales. Además de eso, en el segundo espacio, el tema de la educación y la salud, temas sociales importantes, sobre todo en esta época de pandemia, donde la emergencia sanitaria tiene como prioridad a todos los ecuatorianos, sobre todo la preocupación por mantenerse sanos y no contagiarse de este mortal virus. Y finalmente, en el último espacio, como siempre, hemos dedicado a la institucionalidad, combate a la corrupción y la correlación de fuerzas que podría tener en la Asamblea, una vez que va a haber una correlación muy dispersa, y cómo podrá cogobernar con una Asamblea que no necesariamente tenga toda la mayoría para aquellos proyectos de ley importantísimos en su plan de gobierno. Con nosotros el doctor Gustavo Larrea de Democracia Sí. Participará con nosotros en este diálogo donde no podrá estar María Paz Gervis, lamentablemente como docente y académica de la Universidad UICEG ha tenido otros compromisos, así que vamos a compartir estos 55 minutos con nuestro candidato. Esto es Camino a Carondelet. El doctor Gustavo Larrea, como ustedes saben, tiene una larga trayectoria política, pero también en derechos humanos. Ya ha sido diputado en algunos años y también fue parte del primer movimiento de Alianza País en el primer gobierno del expresidente Rafael Correa, que posterior a eso se distanció y después se convirtió también en uno de sus principales opositores. Hoy, a través de su movimiento Democracia Se intenta convencer al electorado, como hemos dicho, de que su propuesta es realizable y que podría cambiar los destinos de este país si es que lo eligen como presidente. Doctor Gustavo Larrea, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Muchas gracias, Byron. Un gusto poder estar en este diálogo. Le he escuchado algunos debates y en su propuesta económica tiene una particularidad que tiene que ver mucho también con su inclinación ideológica. ¿Cómo recuperar una economía golpeada por una disminución de recursos, un Producto Interno Bruto que según los organismos internacionales está casi por el 8% negativo, aunque las proyecciones del Banco Central hablan que podría ser un poco menos, con una reducción de ingresos por impuestos de casi 6.000 millones de dólares, de lo que ha dicho el propio titular de Economía? Y además de eso, un peso de la deuda con las obligaciones que estamos adquiriendo y que hemos adquirido, estos 6.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, más deuda, menos ingreso. ¿Cómo va a ser, doctor, para reactivar, por lo menos estos siguientes 6 meses de ser electo presidente, un año extremadamente difícil? Sí, este año va a ser un año de transición. La primera medida urgente es la vacunación masiva. La principal política económica, sanitaria, de educación, es la vacuna masiva, porque es la única manera de inmunizar a la población, recuperar la educación, recuperar la producción y el empleo. Por lo tanto, creo que esa es y debería ser ya, no solo si yo soy presidente a partir del 24 de mayo, sino que debería ser la prioridad desde este momento. Y un llamado al gobierno nacional a que dé esa prioridad, a que comprenda que esa es la mejor política económica y social. Segundo, hay que reactivar la producción, hay que reactivar a las decenas de miles de micro, pequeñas, medianas empresas que están paralizadas, algunas quebradas. Y reactivar implica una línea de crédito porque se requieren recursos para la reactivación. Y hay que crear un fondo de reactivación económica. ¿De dónde financiar ese fondo? Por un lado hay 3.600 millones del BIES y el BIES ha conseguido 1.000 millones más, tanto para créditos hipotecarios como para créditos a los afiliados del IES. Por lo tanto, se puede este año tener una política que dinamice la construcción, que dinamice algunas actividades económicas a través del BIES. Insuficiente, pero ese es un avance importante. El otro fondo debe provenir de la Corporación Financiera Nacional y del Banco de Fomento, que deben ser dos instrumentos
importantes en la reactivación, ahí se puede invertir más o menos 600 millones de dólares. Pero hay que conseguir más recursos, hay que conseguir créditos de la banca multilateral, no crédito para endeudar al Estado, sino crédito para la reactivación económica, para deudas del micro, pequeño, mediano productor, para reactivar la economía. No pueden ser ni son tasas de interés grandes las que los organismos multilaterales para la reactivación económica prevén, son tasas que van del 1,5 al 2,5, por lo tanto podemos tener un plan de tasas de interés de menos del 5% para la reactivación económica. Nosotros proponemos un plan de reactivación con crédito barato, a menos del 5%, a 10 años plazo, con un año de gracia, y sin el exceso de tramitología que impide que la gente acceda al crédito. Para eso hay que generar un Fondo Nacional de Crédito para que el crédito sea ágil y oportuno para reactivar la economía. Eso reactiva el empleo también, pero es necesario reactivar el empleo, que es lo que más se ha perdido en el país. Se habla de cifras a veces, digamos, grandes como 700,000, 1,000,000 de empleos. El Estado reconoce 300,000, el IES habla de 750,000. Eso hay que recuperar. ¿Recuperas reactivando la economía? Sí, pero no es suficiente. Hay que generar dos planes claves de empleo masivo. El uno de vivienda y obra pública y el otro plan de forestación y reforestación en el campo que permita incorporar al menos a 300,000 ecuatorianos al empleo emergente este año. La crisis nos obliga a tener una política emergente. El tercer factor crítico, y yo lo he visto en todo el país, he recorrido todo el país 2 veces desde el mes de agosto hasta diciembre, y el reclamo de la gente, su situación crítica es el hambre. Se necesita un programa, nosotros le hemos denominado Hambre Cero, que permita llegar a las familias que hoy no pueden comer con una canasta solidaria. Naciones Unidas y el Banco Mundial han propuesto un fondo para este programa en el mundo. Nosotros acogeremos ese fondo porque nos parece vital que las familias ecuatorianas reciban los alimentos hasta que se reactive la economía y la producción. Doctor, en estos dos escenarios, tanto el financiamiento para el sector productivo como para cubrir esta canasta básica de alimentación para la población más pobre, implica que usted tiene que tener dos elementos. Primero, el financiamiento externo, que entiendo no será de los organismos internacionales, FMI, Banco Mundial, porque no sé quién más podría financiarle a usted, que en esta situación mundial la falta de recursos hace que haya poco prestamista, si se quiere. Y no sé cuánto destinaría Naciones Unidas para un país como Ecuador, con 17 millones de habitantes y por un número incrementándose, según lo ha dicho Naciones Unidas y el Programa Mundial de Alimentos, casi del 60 al 70% de personas que están por debajo del nivel de la pobreza. Es decir, son escenarios muy complejos y los recursos son escasos. ¿Cómo va a hacer usted para conseguir esos recursos más allá de lo que promete? Hay un momento crítico en el mundo entero. No es un momento fácil para la humanidad en general. La crisis tal vez más profunda de la historia de la humanidad la estamos viviendo ahora. Hay créditos, hay líneas de crédito de la banca multilateral, del Fondo, del Banco Mundial, del BID, de la Corporación Andina de Fomento. Hay, por ejemplo, el proyecto Jóvenes Emprendedores, Mujeres Emprendedoras. Esas líneas de crédito debieron traerse al país, no ahora, hace 10, 20 años atrás, y no se las trajeron, porque el Estado estaba pensando en obra pública y no en fortalecer la producción, los servicios, el transporte. Ahí hay fondos. Hay fondos en la banca estatal y en la banca privada del mundo. Hay que atraer esa inversión. Hay que, en ese sentido, traer líneas de crédito. La banca ecuatoriana el año pasado consiguió líneas de crédito, por ejemplo, el Banco del Pacífico consiguió 700 millones de líneas de crédito. El Banco del Pichinche, el Banco Internacional y el Banco de Guayaquil consiguieron 1.200 millones en líneas de crédito. Esas líneas de crédito ahora son fundamentales para la reactivación económica. El programa Hambre Cero tiene enormes posibilidades de financiamiento porque la comunidad internacional entiende que el problema central del mundo en este momento es el hambre y hay que superar el hambre en el mundo. ¿Y cuánto destinaría usted tomando en cuenta esa población que necesita? ¿100 millones, 500 millones? Anualmente se va a requerir al menos 400 millones de dólares, pero es importante entender una cosa. ¿Para una población de cuánto, 400 doctor? millones de dólares para atender a las personas que en este momento no tienen qué comer
implique invertir esos recursos en agricultura, en comprar alimentos a los micro, pequeños y medianos productores del campo y la ciudad. Son recursos que se inyectan a la reactivación económica. Cumplen dos funciones. Reactivan la economía y permiten mejorar el consumo. Así es un encadenamiento productivo. Doctor, ¿y usted no es partícipe de medidas extremas? Digo, puede que tenga usted un paquete de medidas económicas que cuando de ser electo inicie su mandato, por ejemplo, impuestos. ¿Qué piensa hacer con el IVA? ¿Aumentarlo? Un impuesto, por ejemplo, al sector financiero, que es el que más goza de salud, digo yo, por su línea de pensamiento. Creo que el tema impositivo en el país es grave. No porque no existan en la legislación impuestos, existen e incluso muchos de ellos son inútiles y excesivos. Aranceles, por ejemplo, aranceles que gravan materia prima, absurdo. Hay que desgravar la materia prima. Aranceles que gravan bienes de capital, hay que eliminar esos aranceles porque nos hacen menos competitivos, porque bajamos costos de nuestra producción y podemos mejorar nuestras exportaciones. Pero hay impuestos como el IVA que si se suben van a desestimular el consumo. Yo no soy partidario de medidas de contracción económica, sino medidas de expansión económica. Por lo tanto, el IVA hay que mantenerlo, no subirlo, y hay que sustituir la necesidad financiera mejorando la recaudación tributaria. Me explico. El Ecuador recauda el 17% del PIB. Esa es una recaudación de las más bajas del mundo. El promedio mundial supera el 30%. Hay que mejorar la recaudación y para eso hay que crear una cultura tributaria, hay que construir una cultura tributaria. Y esto no es un suceso, es un proceso, va a demorar un tiempo. La lotería tributaria es un buen mecanismo. La lotería tributaria permite generar cultura tributaria. Hoy en día cualquier ciudadano que va a hacer una compra, en la mayoría de locales comerciales le preguntan, ¿quiere o no factura? Eso es normal, nos pasa todos los días, a todos. Hay que superar eso y pagar el IVA, que es, diría, una forma de contribuir a superar la crisis económica. Además de mejorar las recaudaciones a las exportaciones, importaciones, impuesto a la renta, donde existe la evasión. Se estima que la evasión supera los 4.000 millones de dólares. No creo que podamos el primer año de gobierno recuperar los 4.000 millones de dólares, pero sí podemos avanzar en recuperar al menos 1.200 millones, que hace por lo tanto innecesario subir el IVA. Mantendremos el IVA, no lo subiremos y mejoraremos la recaudación tributaria. De sus palabras también entiendo que usted podría eliminar, por ejemplo, una disminución del impuesto a la salida de divisas y el impuesto al consumo especial. Bajarlos gradualmente en la medida en que la economía se recupera. Hacerlo como medida de shock podría implicar la salida de muchas divisas que afectarían la economía. Pero es necesario quitar ese impuesto por una razón simple. Si estamos diciendo necesitamos inversión, debemos abrir el país a la banca internacional para que ésta venga, inyecte recursos a la economía y la economía ecuatoriana se dinamice. Y en ese sentido, para hacer eso, desde luego necesitamos eliminar el impuesto a la salida de divisas y hay que hacerlo gradualmente. El tema petrolero es muy grave, seguimos dependiendo del petróleo, está por debajo de los $45, cuando el promedio, según la proforma presupuestaria, estaba en 50. Estamos también por debajo de nuestra producción promedio, que era 500.000, estamos en 400.000 algo, y no va a haber una recuperación del precio del petróleo, lo que implica que va a tener menos ingresos petroleros. Uno, dos. Las exportaciones no tradicionales, sobre todo la agroexportación, es la que ha dado la cara y ha salvado los muebles, por decirlo de alguna manera, para mantener la valorización. 3.000 millones de dólares de exportación bananera y 2.800 más o menos de camarón. Y le siguen otros rubros como la pesca, derivados del cacao, etcétera, etcétera. ¿Usted va a fortalecer la agroindustria o va a tratar de reactivar el sector hidrocarburífero? El eje de la economía ecuatoriana, la que genera empleo, la que nos demuestra en medio de la pandemia que sigue creciendo, es sin duda la producción agropecuaria, los productos del mar, la acuacultura. Por lo tanto, eso hay que fortalecer y en ese sentido hay que dar un salto hacia la agroindustria. Nuestro país perdió tiempo precioso. Hace 50 años con el boom petrolero de los años 70 se decía no se sembró el petróleo. ¿Qué hubiera implicado sembrar el petróleo? Invertir en dar el salto hacia la agroindustria. Entre el año 2009 y 2015 tuvimos un boom del precio del petróleo que llegó a superar los $120. Ahí tuvimos recursos para invertir en dar ese salto. Ese salto es imprescindible hacerlo.
Y por una razón muy simple. Una tonelada de cacao frente a una tonelada de chocolate, el chocolate vale 12 veces más el precio. Una tonelada de atún no procesado frente a una tonelada de atún procesado y enlatado, el atún vale 6 veces más el precio y genera muchísimo más empleo. Por lo tanto, el modelo de futuro del país, de desarrollo del país, es un modelo agrícola, acuícola, pesquero, agroindustrial. También eso fortalece la industria, la artesanía, el turismo, que son otras áreas de la economía. Pero el área central que dinamiza las exportaciones, sin duda, es la agricultura, el mar, la acuacultura, y eso es que dinamiza la economía, permite ingreso de divisas, permite mantener la dolarización. Por lo tanto, nosotros apuntaremos a eso, y además por una razón básica. Es la única que genera empleo masivo. El petróleo no genera empleo, genera ingreso de recursos. Hay que invertir en petróleo, hay que hacer alianzas público-privadas porque no hay recursos ahora para recuperar campos maduros, para reabrir pozos que se cerraron, y hay que hacer una inversión. Esa inversión hay que hacerlo en alianza público-privada. Pero el futuro de nuestro país no está ahí. El futuro de nuestro país está en la producción agropecuaria, agroindustrial, en el turismo, en industria, en artesanía. Esa es la fortaleza de nuestra nación. Doctor, la generación de empleo viene básicamente del sector privado, que es el único que genera. El Estado o el gobierno lo que da son facilidades o un ambiente jurídico que le permita al industrial o al sector productivo en general generar riqueza y por ende mano de obra. Tenemos más de 1 millón de desempleados y hay un código laboral que tiene casi 100 años, 80 y pico. Usted, siendo un hombre de izquierda y con esa filosofía que tienen los gobiernos socialdemócratas, ¿usted sería capaz de revisar una propuesta de legislación nueva que permitan otras modalidades de contrato como las que tenemos hoy? Por ejemplo, que por la obligación de la pandemia hay mucho teletrabajo, hay una precarización evidentemente, pero ¿cómo contrastar esta necesidad del mercado de tener opciones laborales que hoy no lo tienen por la rigidez laboral, que también asusta a los inversionistas extranjeros, pero también flexibilizar estas contrataciones para que se genere empleo? Yo no le llamaría flexibilizar, yo creo que es necesario un nuevo código laboral, un código de justicia laboral, que atienda áreas de trabajo, por ejemplo, negocios de fin de semana, que atienda la relación laboral en negocios como tú los has planteado, teletrabajo. Es decir, hay un campo no legislado y en ese campo hay que legislar. Hay que respetar los derechos laborales adquiridos, sin duda, hay que respetarlos, eso es constitucional, legal y en defensa de los derechos laborales. Pero hay que ampliar las posibilidades de contratación porque la realidad económica del país y del mundo así nos exige. Por lo tanto, promoveremos un diálogo con los trabajadores, con los empresarios para construir un código de justicia laboral consensuado. Doctor, ya en el tema de reactivación económica, además, los empresarios han dicho que debería fortalecerse la dolarización para poder mantener. Hay muchos sustos, muchos mensajes un poco negativos que lo que generan es un poco de distorsión en la economía, sobre todo en esta época electoral. ¿Usted qué es lo que concretamente propondrá para mantener la dolarización, si es que lo considera así, por supuesto, como moneda de la economía ecuatoriana que nos ha dado 20 años, quiera o no quiera, cierta estabilidad? Así es. Yo creo que hay que fortalecer la dolarización y no ponerla en riesgo. Por eso cualquier aventura de moneda electrónica o de salida programada, cualquiera de esas aventuras le haría muy mal al país. Hay que fortalecer la dolarización. Yo he propuesto, en la parte primera de mi intervención, una forma de fortalecer la dolarización, que es fortalecer las exportaciones agropecuarias y agroindustriales. No vamos a poder mejorar ni fortalecer la dolarización si simultáneamente no mejoramos nuestras exportaciones. Por lo tanto, apoyo al sector agroproductor, al sector de producción de mar, acuícola, que traen divisas, dinamizar las exportaciones, incorporar valor agregado. Es importante saber que estamos avanzando como país en esa dirección, más allá que a veces la política pública vive de espaldas a la realidad y no comprende que ahí hay 850,000 unidades de producción agropecuaria que hay que apoyarlas, dinamizarlas, para lograr que la economía del país sea sustentable, se fortalezca. También hay que decir que hay un sector industrial que también exporta, que también genera divisas, que se requiere también en este momento apoyo, crédito, para que esas empresas se fortalezcan. En este sentido, mejorar las exportaciones. Y segundo, traer dólares. ¿Y cómo traes dólares?
dólares abriendo la participación de la banca internacional en el Ecuador, abriendo las posibilidades de inversión. Por ejemplo, si un banco privado o público como el Banco del Pacífico trae 600 o 1.000 millones de dólares de inversión cada año, sobre esos 600, sobre esos 1.000 millones, hay que quitar impuestos para que sea atractivo traer capitales y no satanizarlo. Y finalmente, del Ecuador, por temor a la ley de plusvalía y a la ley de herencia, salieron más de 40.000 millones de dólares de ahorros de familias ecuatorianas y de capitales que por miedo salieron. Esos se encuentran invertidos fundamentalmente en Estados Unidos, ganando tasas de interés de menos del 1%. ¿Por qué no regresan al país? Porque al regresar tienen que pagar impuestos sobre el 25 y el 30%. Eso desanima al retorno de inversión de capitales de ahorros. Creo que es importante promover una ley que baje ese impuesto al 5%, que permita que esos capitales de ahorros retornen al país para dinamizar la economía, para dinamizar el empleo y lograr salir de la crisis y proyectarle al país desde nuestras raíces al desarrollo económico con justicia social. Hay que construir una autopista de desarrollo económico, una autopista de justicia social, y para eso hay que modificar las leyes que son quebradas y baches que impiden la justicia social y el desarrollo económico. Dialogamos con el candidato Gustavo Larrea a propósito de su propuesta para estas elecciones que serán claves en la democracia ecuatoriana para su fortalecimiento. Al regresar a la pausa hablaremos de temas sociales, de la salud, de la educación, esos temas también de interés que nuestros votantes o nosotros, los votantes, queremos saber del candidato Gustavo Larrea de Democracia. Y volvemos en segundos. Camino a Carondelet con el doctor Gustavo Larrea de Democracia y su propuesta. En estos temas sociales, de la educación, de la salud, va a ser importante saber si su ideología tiene que ver mucho también con esto, la cobertura social, el mantenimiento de los bonos de desarrollo, de asistencia humanitaria, que han sido ya prácticamente parte de la institucionalidad del Ecuador en los últimos 20 años, más aún ahora con esta situación tan difícil de extrema pobreza, de desempleo y de crisis económica. Doctor, empiezo por la educación, paso fundamental. 4 millones de chicos según UNICEF y las oficinas de Naciones Unidas que hacen vigilancia y seguimiento a estos, podrían estar en peligro de abandonar la escolaridad. Y casi unos 6 millones de estudiantes están todavía en teleeducación, con todas las limitaciones que eso implica, no solamente por el acceso a las nuevas tecnologías, sino también por esa brecha digital entre el docente, que es una especie de colono digital, y los chicos que son nativos digitales. Entonces es un complejo sistema que ha tenido que enfrentar el país y que, vamos, no creo que ha tenido capacidad de análisis del sistema como tal de absorberlo. ¿Cuál va a ser su política en educación? Hay una lección que deja la pandemia. La educación no solo debe ser presencial. Podemos tener educación semipresencial, parte presencial, parte a distancia. Nos deja una segunda lección. No fue posible que el inmenso sector de niños y jóvenes puedan continuar regularmente sus estudios porque no tienen acceso al Internet y no tienen acceso a una tablet. Ahí hay que hacer una reforma del presupuesto del Ministerio de Educación, del presupuesto de este año. Si hay que quitar los fondos que están para impresión de libros, que son algunas decenas de millones de dólares, y mandar esos fondos a la adquisición de tablets. No es necesario ahora un paquete de libros, sino tablets cargadas con películas, información y con los libros de estudio de cada grado escolar. Por lo tanto, se puede atender vía educación por Internet si se amplía la entrega de tablets y la cobertura. Eso nos va a llevar al país un tiempo. Es urgente, pero no es magia decir mañana tenemos cobertura total. Hay que ir ampliando la cobertura. Y hay que combinar esa educación con educación radiofónica, en la cual el país tiene mucha experiencia. Una buena parte de los niños y jóvenes del campo en la provincia de Chimborazo, Tungurahua, Cañar, Cotopaxi, se alfabetizaron y estudiaron escuela e incluso colegio vía radiofónica. Escuelas y colegios a distancia. La Universidad Particular de Loja es una experiencia importante que hay que recogerla. Por lo tanto, combinar todos los sistemas de educación, eso es una necesidad, incluso a nivel universitario. Y de paso, con esto hay que eliminar
el llamado examen Ser-Bachiller, que ahora le cambiaron de nombre, pero es lo mismo, por una universidad con cursos propedéuticos, pero además con amplitud para recibir a la juventud y que ésta pueda estudiar la carrera de sus sueños. Se cerraron las escuelas en los recintos rurales para que los niños vayan a las escuelas del milenio, pero las escuelas del milenio no atendieron a la niñez por una razón simple. Vivían muy lejos de la escuela y cerraron la escuela del milenio. Esos niños se quedaron sin estudiar. No solo tenemos el problema de los 4 millones de niños con dificultades de acceso al Internet, ya muchos de ellos que han abandonado la escuela, sino que tenemos decenas de miles de niños analfabetos que dejaron la escuela en el año 2010. Ya estamos 2021, algunos de ellos ya son jóvenes. Hay que hacer una campaña de alfabetización en el campo. Y finalmente, en relación a la educación media, el bachillerato general unificado fue un retroceso histórico. La educación técnica venía funcionando. Los colegios de artes y oficios en las ciudades funcionaban. Los colegios agropecuarios funcionaban. No eran todos, pero al menos teníamos una parte de educación técnica. La juventud tenía la opción de estudiar electricidad, computación, electrónica, farmacia, contabilidad. Eso se cerró. Se cometió un error histórico. No puede ser que la educación viva de espaldas a la realidad ambiental, cultural, social y productiva de cada cantón de la patria. Más de 100.000 productores de banano y ni un solo colegio técnico en banano, en café, en cacao, en productos del mar, en horticultura, en flores, etc. La educación tiene que estar vinculada a la producción, educación técnica, adaptada a la realidad productiva, ambiental, cultural y social de cada cantón de la patria. Se necesita una reforma educativa urgente. Doctor, usted va a recibir un presupuesto de más o menos 3.700 millones para educación básica y 1.200 para educación superior. ¿Cree que es suficiente? ¿De dónde va a sacar los recursos para cubrir estas nuevas dinámicas de la educación que usted pretende impulsar? Ese presupuesto hay que reprogramarlo. Por ejemplo, el presupuesto en libros no tiene ningún sentido. 40 y pico de millones para imprimir libros no tiene sentido. Esos recursos deben ir a teleeducación, deben ir a computadoras, tablets para los niños, para los jóvenes. Hay que hacer una reprogramación presupuestaria. Este año va a ser muy difícil subir el presupuesto de educación. Con el presupuesto actual hay que hacer esos cambios. Mira que a veces existe la noción de que la educación es un edificio y la educación no es un edificio. Yo mismo dirigí dos programas, el uno que fue el Colegio Macac de Educación a Distancia, Quichua-Castellano, y el otro que fue el Colegio Solidaridad y que funcionó en Mapasingue, en los Guasmos, en Guayaquil y aquí en los barrios marginales de Quito. ¿Y funcionó cómo? Con educación a distancia. Las aulas eran las casas comunales del barrio. Ahí se puede funcionar. En el campo es así. Se pueden abrir escuelas en las casas comunales de las propias comunidades. En las escuelas que se cerraron hace 10 años, readaptándolas e ir mejorando paulatinamente. Uno no puede creer que los cambios son sucesos. De la noche a la mañana se produjo. Son procesos. Y lo que me comprometo es que en ese proceso solucionar los problemas de educación y de salud pública. Doctor, en salud, tiene usted 3.000 millones de dólares de lo que dice el presupuesto general del Estado para esta emergencia. Pero si usted saca un cálculo, son entre 15 y 20 dólares una vacuna de Pfizer, al margen de lo que se pueda negociar con las otras farmacéuticas, que usted tendrá que destinar. Por lo tanto, no sé dónde va a sacar la plata o a quién le va a cortar para poder vacunar por lo menos a unos 5 millones de ecuatorianos. ¿De dónde va a salir ese dinero? Esa es una prioridad nacional. Esa prioridad hay que cumplirla porque es la única manera de reactivar la salud pública, si no la gente se va a seguir muriendo y se va a seguir enfermando. Es la única manera de que las escuelas y colegios puedan funcionar de mejor manera. Es la única manera de que las empresas, los negocios, los pequeños, medianos emprendimientos de todo el país se dinamicen. Por lo tanto, esa es la principal política económica. Desde luego, si tú haces un cálculo de 1 millón de vacunas a 20 dólares, son 20 millones de dólares. Y si son 20 millones de vacunas, son como 400 millones de dólares. Prioridad 1,
hay que reprogramar el presupuesto del Estado y dar esa prioridad a la salud pública. ¿A quién le va a cortar para poder programar? Es decir, Salud. podemos conseguir recursos. Mira, acaban de conseguir créditos de 3.100 millones del Fondo Federal de Estados Unidos. Podemos conseguir fondos a largo plazo, me refiero 20, 30 años, a menos del 1% de tasa de interés 0.50, 0.60, precisamente para vacunación. Hay fondos en el propio Banco Mundial, hay fondos en la Unión Europea. Esos fondos hay que traerlos de manera inmediata. Ahora, el tema también es cómo preparar a nuestra gente en salud, porque se implica una logística importante. Muchos han hablado de que no todos los médicos han tenido esta capacidad de poderse integrar al sistema público de salud. ¿Usted va a darle cabida a nuevos médicos, a los profesionales? ¿En cuánto podría incrementar, por ejemplo, el número de médicos que estén en esta nueva etapa, faceta para la vacunación general de todo el país? Primero hay que garantizar la estabilidad laboral de todo el personal sanitario que enfrentó la pandemia. Ese es el primer paso. El segundo, incorporar a toda la energía del Ministerio de Salud Pública, del IES, del Seguro Social de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y de las clínicas privadas en una cruzada nacional para salvar vidas a través de la vacunación. Existen en el país más de 500 centros, subcentros, hospitales en la red pública y privada de salud. Esos tienen que ser centros de vacunación masiva. Cada uno tiene que vacunar al menos 200 personas por día. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer porque es la única manera de frenar esta pandemia brutal que enferma y que mata a miles de personas, millones de personas en el mundo. Doctor, estamos a 2 minutos de terminar. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre esta nueva lógica de la adquisición y distribución de vacunas. El gobierno ha dicho que el sector privado lo puede hacer y de hecho la Cámara de Industriales de Guayaquil y el Comité Empresarial está tomando la iniciativa para que una contraparte privada pueda adquirir la vacuna. Pero evidentemente eso va a tener un costo que va a tener que asumirlo el ecuatoriano, cuando es un derecho universal y está en la Constitución, derecho a la salud. ¿Cómo va a manejar este tema? ¿Va a seguir participando con la empresa privada? La empresa privada puede traer vacunas, pero es obligación del Estado garantizar que esas vacunas lleguen a todos los ecuatorianos de manera gratuita. Por lo tanto, agilidad en traer medicinas, en traer vacunas, agilidad. Y en ese sentido, todos los esfuerzos para que el país pueda adquirirlas. Al menos 20 millones de vacunas, que son 10 millones de personas vacunadas. Incluso puede ser necesario más. En este sentido hay que tener apertura, pero la vacuna no podrá ser comercializada libremente, tendrá que ser gratuita para todos los ecuatorianos. ¿Y quién asume ese costo? El Estado ecuatoriano tiene que asumirlo. ¿De dónde va a sacar, doctor? Le dije ya de dónde, de fondos que hay que traer como prioridad para la vacunación. El país se muere, entonces no hay que hacer nada y esperarse en la casa, no, hay que pedir recursos a la banca estatal de países amigos, a la banca multilateral, traer esos recursos e invertirlos en la principal tarea del Estado ecuatoriano, que es salvar vidas, salir de la pandemia, vacunar a todo el país para enfrentar la dinamización futura de la economía, la educación y la salud de todos los ecuatorianos. Dialogamos con el doctor Gustavo Larrea a propósito de su propuesta para llegar a Carondelet, si el electorado, por supuesto, le da esa opción. Vamos a la pausa. Al regresar, temas de corrupción, institucionalidad y correlación de fuerzas políticas en la Asamblea. Vamos a la parte final de este encuentro rumbo a Carondelet con el doctor Gustavo Larrea, Democracia Sí, en temas que también son importantes. Institucionalidad del Estado, correlación de fuerzas en la Asamblea y sobre todo combate a la corrupción. Comienzo con esto último, doctor Larrea. Usted tiene una propuesta muy particular de combate a la corrupción, pero no se trata tanto de jurídicamente qué estructuras podemos tener para combatir la corrupción. Es un tema, no sé si la palabra sea endémico, pero como que culturalmente el país como absorbió la corrupción como algo natural. ¿Qué es lo que usted plantea realmente para poder sacarnos este cáncer de la corrupción? Yo creo que son una serie de tareas y acciones de largo plazo y de corto plazo. De largo plazo, desde luego, educación en valores. No puede ser que la comunicación en el país y algunos medios tengan como paradigmas al jefe de la mafia. Tienen que estar la gente, los paradigmas tienen que ser el ciudadano, la ciudadana que hace bien a la sociedad. ¿Cuál es el héroe en la historia de la humanidad? Aquel que se sacrifica por los demás, no el que asalta, roba y mata.
Entonces, ahí hay un cambio que hay que hacer profundo en la política pública y en un gran acuerdo nacional contra la corrupción. Lo otro son acciones y medidas inmediatas, medidas que tienen que ver no solo con un gobierno honrado, porque es obvio que mi gobierno será un gobierno honrado, pero no es suficiente decir es un gobierno honrado. Hay que crear candados para evitar la corrupción. Yo he dicho que la ley de contratación pública es una ley que permite la corrupción. Y así es, porque los pliegos de contratación los elaboran y mucha gente, muchos de los que elaboran, los direccionan. ¿Usted eliminaría el CERCOP, por ejemplo? Le eliminaría el CERCOP. ¿Y quién va a hacer? Y le daría la tarea de control de toda la contratación pública a la Contraloría General del Estado. Examen previo. No puede ser que el examen de Contraloría sea después de que la obra terminó, cuando ya se robaron la plata y fugaron del país. Tiene que haber control previo de Contraloría y dictamen de Contraloría y de Procuraduría General del Estado de que ese contrato cumple con los requisitos de ley. De lo contrario, no. Y hay que crear un organismo ágil, un organismo transparente. No puede ser que la contratación prácticamente sea un secreto de Estado. El contrato de $1,000 y el de $1,000 millones tiene la sociedad que estar informada. ¿Qué quieren contratar? ¿A quién contrataron? Esto es vital para garantizar transparencia, ponerle candados y tener una ley anticorrupción. No es suficiente. Hay que aprobar también la ley que está en debate, la extensión de dominio que está en debate en la Asamblea y que probablemente se apruebe esta semana. Y si no se aprueba, yo desde el gobierno haré un gran acuerdo nacional con todas las fuerzas que lo deseen para que tengamos la ley, esas dos leyes que son vitales como instrumento jurídico para combatir la corrupción. Doctor, usted va a necesitar una correlación de fuerzas importante, si no, no le van a aprobar absolutamente nada. Y a diferencia de muchos congresos o asambleas, en este caso, la dispersión de fuerzas va a ser muy amplia de lo que se ve de las estimaciones o las simulaciones que se han hecho de quienes podrían llegar. ¿Ha pensado usted tener una asamblea en contra que no le pueda permitir capacidad de maniobra legislativa? Primer paso, Byron, creo que es intentar un gran acuerdo nacional sobre el tema corrupción, tener un acuerdo de lucha contra la corrupción, tener un acuerdo de una reforma económica que nos lleve al país al desarrollo económico, tener una reforma del sistema de salud público y de educación para que nos lleve a la justicia social y tener desde luego la inclusión social como norma y no lo que tenemos ahora, que es la exclusión, que en definitiva golpea a las madres, a las mujeres, que golpea a los niños, a las personas de tercera edad, que golpea a las personas con discapacidades, a los afroecuatorianos, a los indígenas, a los montubios. Tenemos que construir una sociedad inclusiva, de unidad en la diversidad. Ese gran acuerdo nacional es el que yo propondré. Si ese acuerdo no funciona, convocaré a consulta popular para que podamos, vía consulta, hacer los cambios en la lucha contra la corrupción. ¿Y usted cree que puede tener el apoyo de los ciudadanos en una consulta popular? Yo creo que sí. Yo creo que la gente está cansada, molesta de todo este latrocinio que hemos visto a lo largo de la década pasada y que también afectó al país en el tema de los hospitales. ¿Incluiría usted, por ejemplo, temas como la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo? Sí, desde luego. Yo creo que una reforma que plantee el tema corrupción debe plantear también un cambio institucional. Una constitución con 3 poderes del Estado, eliminar este llamado quinto poder y el cuarto también, porque el Consejo Nacional Electoral y el contencioso electoral no son un poder del Estado, son organismos. Además, no confiamos los ecuatorianos después de lo que hemos vivido en estos meses. Es indudable de que sus pugnas internas les impidió estar a la altura de tener un proceso democrático y transparente. Miren ustedes, ecuatorianos, nos exigieron primarias internas. Hicimos primarias internas 7, 8 movimientos. Nos exigieron que inscribamos las candidaturas presencialmente. Lo hicimos dentro de los plazos de ley. Pero hay 6, 7 candidatos que se les permitió inscribirse fuera de tiempo, que no hubo primarias, que no se inscribieron presencialmente o que se inscribieron con la cédula de otro ciudadano que terminaron siendo candidatos y respetando el Estado de Derecho y la ley. Doctor Larrea, estamos a pocos minutos de terminar. Me gustaría que en estos últimos 2 o 3 minutos le diga al país por qué su propuesta es la que va a cambiar al Ecuador. El país requiere entender que su principal riqueza es ser lo que somos.
que esa es nuestra fuerza. Ser indios, mestizos, blancos, cholos, negros, esa es nuestra fuerza. El país del cacao, el país del maíz, el país de la papa, el país de la mitad del mundo, el país que comercializa pescados desde hace miles de años. Este hermoso país, el de la mitad del mundo, solo puede construir su futuro desde sus raíces, no desde inventos de escritorio. El futuro desde nuestras raíces, fortalecer la producción agropecuaria, agroindustrial, la producción del mar, la acuacultura, el turismo, la industria, la artesanía, la construcción, los servicios, el transporte. Nuestro país no solo tiene 850.000 unidades de producción agropecuaria, tiene más de 1 millón de unidades de producción, servicio, transporte, comercio urbanas. Esa es la riqueza de nuestro país. El Estado debe estar alineado con la realidad que viven cientos de miles de familias y no al revés. Vamos a cambiar el país, vamos a construir una autopista de desarrollo económico, de justicia e inclusión social. Por esa razón, les llamo a los ecuatorianos a votar por Gustavo Larrea y votar con el corazón todo 20. Gracias al doctor Gustavo Larrea, candidato presidencial en este camino rumbo a Carondelet, este espacio de la televisión pública que pretende abrir precisamente esas ofertas de los candidatos para que usted pueda tener una mejor idea de por quién votar este próximo 7 de febrero. Gracias por acompañarnos, nos vemos la próxima.